Muy buenas tardes a todos, bienvenidos sean a esta segunda sesión del podcast Conexión Territorio, un podcast creado por la Escuela para la Competitividad y la Gestión del Clúster de la Universidad Alexander von Humboldt en Armenia, que fundamentalmente busca compartir conocimiento y compartir buenas prácticas de actores regionales que han implementado, que han desarrollado modelos de competitividad y de gestión de iniciativas de articulación productiva, y que hoy precisamente nos acompaña uno de esos ejemplos. El caso costarricense es un caso que a mí personalmente me parece muy interesante, sobre todo porque logró generar unos cambios bastante importantes en la dinámica económica de un país como Costa Rica, que hoy lo tiene posicionado ya como una de las economías importantes en Latinoamérica, específicamente en Centroamérica, que entró a la OCDE hace tal vez 5 o 6 años, y hoy por hoy está posicionado como uno de los países con economías desarrolladas dentro de ese grupo pues, de la OCDE. Nos acompaña para esto el economista Oscar Andrés Quesada Mora. Oscar es economista de la Universidad Nacional de Costa Rica, magíster en gerencia de proyectos de desarrollo del Instituto Centroamericano de Administración Pública. Está vinculado con el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica, en donde fomenta la innovación y desarrollo del sector productivo y sectores emergentes, y además vinculado a los clústeres de ciencia, tecnología e innovación del Programa Nacional de Clúster desde el año 2022. Ha sido responsable de la coordinación y construcción de lineamientos y la orientación general del Programa Nacional de Clúster para la gestión de la conformación y consolidación de iniciativas clúster. Ha estado además encargado de colaborar en el proceso de desarrollo de la estrategia de negocios bajo las herramientas y metodologías generadas con el fin de mejorar la propuesta de valor en el mercado de las iniciativas clúster, de generar lineamientos para el proceso de mapeo, la identificación, desarrollo y formulación de proyectos de las cadenas de valor priorizadas por estas iniciativas clúster. Además de eso, está responsable de articular con empresas tractoras y pymes para el fortalecimiento de la estrategia de atracción de miembros a las iniciativas clúster a través de sesiones y talleres de trabajo, y además el diseño, ejecución de planes operativos, políticas, estrategias y planes de acción, interpretando, aplicando y creando documentos especializados y metodologías de evaluación idóneas a fin de interpretar y crear planes específicos, especializados y técnicos. Oscar es una persona que viene trabajando en estos temas desde hace ya algunos años. Hemos coincidido en algunos espacios de trabajo colaborativo, algunas veces conversando a través de sus canales virtuales. Alguna vez Oscar nos acompañó el año pasado, si no estoy mal, en el Congreso Clúster de Colombia, que a propósito ya se acerca. La próxima semana es nuevamente el Congreso Nacional, la 11ª versión de ese Congreso. Así es que, Oscar, bienvenido a este espacio. Igualmente nos acompaña Armando Rodríguez Jaramillo. Armando es de la casa. Armando es el asesor de competitividad de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, una persona que en Colombia viene trabajando en temas de competitividad y específicamente en temas de clúster desde hace ya bastantes años. Es una persona a quien nosotros consultamos con mucha frecuencia y a quien pedimos consejo con mucha frecuencia en todos estos temas de la competitividad y de clúster. Vamos entonces a conversar alrededor del modelo costarricense, Oscar y Armando. La intención en esto es mirar un poco cuáles son las enseñanzas y las cosas que ustedes han logrado hacer para que ese modelo funcione. Yo quiero abrir con un comentario que le comentaba Armando hace algunos tiempo, y es que a mí me sorprendió muchísimo cuando empecé a mirar el modelo costarricense de la fuerza que desde la presidencia de la República de Costa Rica se le dio al modelo clúster. Cuando se implementó el modelo el Programa Nacional de Clúster, veía yo unos videos en donde el presidente de la República se sentaba con los cluster managers a pedirle las tareas y a revisar los planes de acción de los clúster, con cada uno de ellos haciéndole un seguimiento específico a el desarrollo y la evolución de estas iniciativas. Eso obviamente le da un impulso grandísimo a un programa como esto, y ojalá los países
y los territorios le dieran ese nivel de importancia a un programa de este tipo, entendiendo las mejoras y la evolución que este tipo de herramientas le permiten a sectores económicos específicos. Así es que alrededor de esto, y con esta introducción, Oscar, ¿qué lecciones puede aprender América Latina de la experiencia costarricense? ¿Qué lecciones en esa construcción de ese modelo de desarrollo basado en competitividad, innovación y la articulación entre el sector público, privado y la academia? ¿Qué cosas deberíamos nosotros recoger de ese ejercicio que ustedes vienen desarrollando ya hace tal vez un par de décadas o algo por el estilo, Oscar? Bueno, primero que todo, muchas gracias, ¿verdad?, por la invitación. Es un honor para mí estar sentado en esta mesa con ustedes a la distancia, pero estos temas nos unen y los acercan bastante, ¿verdad? Tanto un gusto a Armando, ¿verdad?, que lo estoy conociendo, pero creo que en este lenguaje vamos a coincidir bastante. Y a César, un estimado amigo que tuve la oportunidad de conversar con él en varias reuniones y estuvimos en ese congreso en el 20, eso fue en el 2024, en septiembre, en Cúcuta, ¿verdad? En el congreso que tuvimos por allá, que fue muy enriquecedor. Eh, Concretamente, ¿verdad? Un poco para hacer esta conversación, sobre todo en el tema de lecciones aprendidas y demás, eh, con todo este tema de transformación productiva, de ir repensando el desarrollo productivo. Costa Rica no fue fácil, ¿verdad? Fue ir picando piedra, como le llamamos acá, ir generando convencimiento, sobre todo porque veníamos de un modelo que, si bien es cierto, fue muy exitoso de apertura comercial, tanto en atracción de inversión extranjera directa como promoción de exportaciones. eh, Hubieron sectores, ¿verdad?, que se potencializaron mucho, sobre todo aquellos de alto valor agregado. El tener zonas francas, ¿verdad?, dentro del ecosistema ayuda a generar ciertas alianzas productivas, generar empleo de calidad, pero siempre, ¿verdad?, hay algún efecto de derrame de por sí que no se da, ¿verdad?, en todas las apuestas. Y en ese caso, hay sectores, ¿verdad?, que se vinieron a ser menos productivos y menos competitivos, de los cuales no se estaban encadenando en esa dinámica. Principalmente, eh, nosotros tuvimos un nivel de productividad muy alto, eh, comparado inclusive, ¿verdad?, con los trigles asiáticos antes de los 80. Desarrollamos la industria con el modelo de sustitución de importaciones, y eso nos generó, ¿verdad?, cierto estado empresarial, generando industria propiamente muy fuerte. Y de pronto, ¿verdad?, al ser un cambio en el modelo de desarrollo, no dejamos que se madurara esa industria. Entonces, principalmente la economía la explicaba el sector agro, ¿verdad? Y muy poco, ¿verdad?, desarrollo industrial. Entonces, con esos cambios y esas tendencias de promoción de exportaciones y atracción de inversión extranjera directa, surge la triada que le llamamos nosotros, que ha sido muy positiva entre el Ministerio de Comercio Exterior, la promotora costarricense de exportaciones y en su momento la coalición de inversión extranjera directa, CINDE, que hicieron una triada muy fuerte, ¿verdad?, para ir no solo atrayendo empresas, ¿verdad?, que se pudieran vincular con el mercado local, sino también como ir promocionando más las exportaciones de Costa Rica. Eso nos hizo tener de los 80 a los 90 una matriz de exportación muy diversificada, no solo por producto, sino también por destino. Que eso ahorita nos da ciertos réditos, ¿verdad?, en nuestra economía, pero estaba esa sensación de que esa industria que no dejamos madurar en los 80 necesitaba otra vez, ¿verdad?, fortaleza, eh, generar mercado local y poder ser en alguna medida proveedores de esas empresas de alta tecnología, de alto valor agregado, y por otro lado, que no solo exportaran la misma base exportadora que tenemos, sino nuevos emprendimientos, nuevas empresas, pymes más ancladas. Y ahí es donde viene, ¿verdad?, esa necesidad de repensar el desarrollo productivo.
en los 2000, a inicios de los 2000, tuvimos una ley de fomento a la pyme, ¿verdad? La 8262, que le generó no solo, digamos, dotarla o relevarla en un papel preponderante, un rol, sino también hacer un conjunto de fondos, ¿verdad? Específicos para apoyar a las pymes. Entonces, si lo vemos como hitos, ¿verdad? Durante el tiempo, hacerlo de manera resumida, eso generó que viniera el papel de las pymes determinante para lograr esos encadenamientos. Sin embargo, ahí todavía no estábamos pensando en el desarrollo industrial. Y algo muy curioso, ¿verdad? Que hemos visto con las sugerencias de la CEPAL, del Banco Interamericano de Desarrollo, eh, empezamos a desarrollar, cuando tuve la oportunidad de estar en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, agendas de competitividad regionales. Como ya ir pensando en, tenemos un país 80-20, ¿verdad? En donde en el 20% del territorio de Costa Rica está concentrada el 80% de la actividad económica y eso hay que, ¿verdad? Revertirlo en alguna medida. No es malo, pero sí tenemos que llevar desarrollo a los territorios. Entonces, empezamos, ¿verdad? Y como lección aprendida, a pensar de afuera hacia adentro, ¿verdad? Con agendas de competitividad. Y eso es muy interesante y creo que es una de las lecciones para los que nos están escuchando y hacedores de política económica, de siempre ir pensando en que esto trascienda gobiernos, ¿verdad? Que sea políticas de Estado y en alguna medida no se pensó de esta forma, pero fue surgiendo, ¿verdad? Genuinamente, porque empezamos con esas agendas de desarrollo territorial. Posteriormente, lanzamos una política de desarrollo productivo para repensar el desarrollo productivo del país. Y uno de los hijos, por decirlo así, y del eco que se tiene, ¿verdad? Estando conversando en esas mesas, ¿verdad? Con diferentes actores y stakeholders, fue la necesidad de ponerlo en práctica y ejecutarlo, no solo en el nivel del meta, ¿verdad? De la visión país, sino en el nivel meso, que a veces cuesta, ¿verdad? A veces la política fiscal monetaria no acorde a la política de desarrollo, en este caso productiva. Y la idea de la política de desarrollo productivo era enfocar que tuviéramos ese efecto sombrilla, ¿verdad? Sobre los territorios y sobre las empresas, sobre las pymes. Y una manera de ejecutar esa política era a través de las cadenas de valor del desarrollo en los territorios y clusterizar, ¿verdad? Aquellos sectores que estaban un poquito más maduros o tenían un grado de asociatividad mucho más sencillo de lograr. Y ahí fue donde se fomentó el Programa Nacional de Clúster, en mucho, ¿verdad? En esa línea de tendencia de diferentes gobiernos, pero, pero del eco y de estar siempre poniendo el tema en la mesa con los diferentes jerarcas de la necesidad, ¿verdad? De lograr un desarrollo productivo no solo nacional, sino también territorial. Entonces, creo que una de las lecciones aprendidas es, ¿verdad? Seguir aprovechando los espacios para ir concientizando, ¿verdad? A todos los actores de la necesidad de tener, y le llamo clúster, ¿verdad? Porque es una de las cosas que hemos visto que funciona, que lo desarrollan muchos de los países de América Latina y en Europa. No es algo que estamos inventando, ¿verdad? Y es una forma también de ir contra la cultura que generalmente estábamos acostumbrados, ¿verdad? De competir, de no asociarnos, de que si a mí me va bien, el otro sigue produciendo lo mismo sin llegar a un nivel estratégico, ¿verdad? Y parte de eso fue el fomentar el Programa Nacional de Desarrollo. Eh, eh, y algo importantísimo, no solo el programa como tal, sino ir visibilizándolo en los planes estratégicos que tiene el país. Y, en la administración pasada se tuvo una meta del Plan Nacional de Clúster, ¿verdad? En donde ya se tenían visualizados proyectos para ir desarrollando. Eh, Me extendí un poquito, pero la idea era, ¿verdad? Como ir generando todo ese hito para que las personas que nos están escuchando, ¿verdad? De diferentes sectores
Vean la importancia de la articulación. Oscar, mientras que vos estabas haciendo ese recuento de lo que ha pasado en los últimos, desde la época de la sustitución de importaciones, la apertura económica en los años 80 y para acá, y después cuando hacen esa apertura y empiezan con las agendas de desarrollo territorial y la política de desarrollo productivo y desembocan en este programa nacional de clúster, era inevitable que yo también estuviera haciendo un análisis de lo que pasó en Colombia, de lo que sucedió acá también con esa misma situación de sustitución de importaciones, apertura económica y empezando el año 2000 a empezar a pensar en un programa de competitividad que aterrizó en clúster empezando el 2010 y se crearon algunas capacidades institucionales en el gobierno nacional y en algunos gobiernos locales, por ejemplo en Antioquia, cuya capital es Medellín, se crearon algunas capacidades institucionales que permitieran empezar a hablar de iniciativas clúster o de clúster en el país. Pero hemos tenido una dificultad, que no sé si ustedes también la han tenido, la falta de continuidad en todos los gobiernos con este tipo de programas para apoyar los clústeres. Y a veces hacemos como el cha-cha-cha, un pasito para adelante y un pasito para atrás. Y no sé si ustedes han logrado sortear esa situación o cómo han hecho para que cuando haya cambios de gobierno, verdaderamente esto tenga una continuidad y no se pierdan los trabajos realizados que han sido fructíferos para la nación y para las regiones. Y además, aprovecho también para decirle, quisiera saber cómo ha sido la participación de las universidades en la generación de conocimiento, en la preparación de talento humano y también en los procesos de investigación aplicados a temas de clúster. No, excelente pregunta, don Armando. En realidad, creo que es continuamente, ¿verdad? Los países en América Latina hemos vivido procesos muy similares, que de hecho cuando hacíamos toda la revisión, ¿verdad? Del benchmarking de lo que estaban haciendo otros países, siempre tuvimos a Colombia como gran ejemplo, no solo en este tema, lo tenemos de ejemplo en otras áreas de cosas que están haciendo ustedes muy bien, y un poco como ese feedback, ¿verdad? De algo que yo lo veo muy positivo en Colombia a nivel de las cámaras, ¿verdad? Las cámaras que tienen ustedes empresariales son muy fuertes, con el tema de la ley, ¿verdad? De lo que cobran un porcentaje, ¿verdad? Que sea para ciertos programas, eso le da una sostenibilidad importante. Nosotros a través de los gobiernos, la estrategia que hemos estado realizando, mucho fue el abordaje con stakeholders, ¿verdad? Recuerdo cuando hubo una transición, cuando estábamos con las agendas de competitividad, estábamos desarrollando el informe final, hicimos una actividad donde involucramos al jerarca de ese momento, y le quiso dar un matiz diferente. Bueno, hagámoslo más sombrilla. Y ahí fue donde tuvimos la oportunidad, y con apoyo de ellos, de tener un entrenamiento con AUNUDI, especialmente con eh, KOICA en Corea, ¿verdad? Y era un entrenamiento de política industrial. Entonces, todos estos instrumentos y herramientas, ¿verdad? Que aprendimos, las pusimos al servicio. Y una de las cosas que ellos nos decían siempre en la sostenibilidad es que el motor siempre es el sector empresarial. Si el sector empresarial está convencido, ¿verdad? Va traduciendo eso en los diferentes jerarcas que vengan. Si está funcionando, se va a notar. Y algo que hicimos con los clústeres en una transición de gobierno cuando implementamos, le dimos una relevancia a nivel de decreto ejecutivo de interés nacional. eh, Eso nos ayudó mucho. Lo pusimos como metas en el Plan Nacional de Desarrollo que tenemos aquí en el país. Eso también le dio sostenibilidad por lo menos unos 4 años más. Y en la medida en que fuimos, o que el sector empresarial fue haciendo evidente, y pongo el ejemplo del clúster de ciberseguridad, por ejemplo, en donde el ecosistema que se desarrolla ahí son empresas muy grandes, ¿verdad? Incluso a nivel internacional. Y uno de ellos decía,
Yo al principio venía a las reuniones y yo dije, es perder el tiempo, ¿verdad? Yo tengo que estar en mis negocios, pero después era uno de los mayores defensores de la asociatividad que se generó y eso se lo tradujo a los jerarcas, ¿verdad? Y en ese sentido, eso ayudó mucho en una coyuntura que tuvimos en el país, que se nos vinieron ataques cibernéticos en todas las instituciones, en la mayoría de instituciones claves del Estado. Y ahí tuvimos un frente importante con articulación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, obviamente, pero ante una necesidad, ¿verdad? País, el tener una articulación productiva de este tipo hizo que las respuestas fueran más prontas. También que ellos visualizaran que si tenemos el sector articulado, las demandas puntuales o necesidades van a venir de ese sector, ¿verdad? No individuales. Y eso acelera un poco más el tema o el tiempo de respuesta de un gobierno a otro, ¿verdad? Eso también ha generado esos espacios y hoy por hoy mucho ha sido la evidencia de cuáles iniciativas clúster, ¿verdad? Han funcionado, están funcionando y tenemos en particular dos que quiero poner de ejemplo rápido. Eh, el clúster de ciencias de la vida, bueno, CR Biomed se llama, eh, que inició inclusive antes de fomentar el Programa Nacional de Clúster, empezó como iniciativa privada y ese clúster es el más maduro que tenemos hoy en día y ya tienen una agenda estratégica, actualizaron su plan estratégico, su modelo de negocio, su propuesta de valor y, y eso es uno de los clúster ejemplos que tenemos que empezaron solos y lo que tiene que hacer el Estado es facilitarle las cosas, ¿verdad? Eh, y otro, ¿verdad? Que explica mucho la economía hoy en Costa Rica, que es el de dispositivos médicos. Ya es un sector que representa una importancia dentro del PIB, ¿verdad? De nuestro país y de las exportaciones. Y el estar articulado como clúster facilita mucho esa estrategia, esa negociación, esa vinculación que pueda tener con el gobierno y eh, eh, con otros sectores y otros países. En este caso, el rol de las universidades, eh, tenemos ejemplo de algunos clústeres que han funcionado y César no me deja mentir el apoyo que tenemos de Freddy en el clúster de logística. Es un instituto, es una universidad pública que es el Instituto Tecnológico de Costa Rica, el cual, el bastión del tecnológico ha sido fundamental, ¿verdad? Eh, y el liderazgo puede rotar, pero el motor tiene que ser el sector privado para darle esa cabida y son los primeros en que pueden convencer, ¿verdad? Que la asociatividad funciona y es la vía, ¿verdad? Porque de manera individualizada, las demandas que ellos tienen van a ser más lentas en su realización y en sus cierre de cuellos de botella, ¿verdad? Que puedan tener. Oscar, con base en eso que mencionas y con ese desarrollo, y en un tema que tengo entendido, ustedes son expertos en todo el tema de innovación, ¿qué recomendaciones darías a los gobiernos regionales y a las organizaciones empresariales que busquen construir esos sistemas de innovación, que sean más dinámicos, mejor conectados, que además realmente solucionen los dolores que tienen las empresas y el mercado? Muchas gracias, César. Y en este caso, no solo el conocimiento, ¿verdad? Que los clústeres le traducen a uno cuando se está viendo las demandas puntuales que tienen y el mecanismo que funciona, ¿verdad? Porque ellos determinan muy bien cuáles son sus necesidades, dónde le echamos zapato de manera asociada. Y ahora que tengo la oportunidad un poco más de incidir dentro del alcance, ¿verdad? En el nuevo puesto que tengo ahorita en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en la dirección de innovación con los colegas y, y el director, hemos conversado mucho en las importancias, ¿verdad?, del cierre de brechas puntualmente.
Eh, no podemos generar productividad si no está asociada a mejor innovación. Y eso en la escala mundial del contexto en que estamos, ¿verdad? Una dinámica comercial que puede cerrarse más, que puede reducirse más. La diferenciación es clave. Y a veces asociamos innovación con alto costo, ¿verdad? Pero en muchas cosas son diferentes piezas de un ajedrez que hay que amarrarlos. Por ejemplo, conectar las necesidades de la investigación, ¿verdad? Académica con las necesidades empresariales, eso es fundamental. Proyectos, y siento que esto ha cambiado mucho. Yo recuerdo cuando fui asistente de un profesor, que el tema que estaba tratando era de llevar, digamos, cuáles sectores eran los que más aportaban a la economía, ¿verdad? En el PIB, pero nunca fue un proyecto en el cual pudiéramos aportarle a una pyme, a una empresa, y creo que eso ha estado cambiando. El vínculo de las universidades con el sector productivo es fundamental. Tenemos, por ejemplo, un ejemplo corto de la Universidad Técnica Nacional, eh, con el tema de los desperdicios de la piña, el rastrojo de la piña, y toda la investigación detrás que hay ahí, ¿verdad? Que puede ser costosa si se articula a nivel de los laboratorios nacionales con un proyecto que valga la pena. Es más sencillo si está articulado, ¿verdad? Y eso puede llegar a solucionar muchas de las necesidades. Ahorita estamos, por ejemplo, trabajando en la hoja de ruta de semiconductores, que la lidera el Ministerio de Comercio Exterior. Pero detrás de eso, ¿qué hay? Vincular el talento adecuado, generar un ecosistema de innovación para el tema de semiconductores, generar prospectiva, ¿verdad? Para ver por dónde van los mercados, la utilización de los materiales especializados, ¿verdad? O avanzados que llaman. También la articulación del ecosistema mismo, ¿verdad? Tenemos fondos, ¿verdad? Concursables, que si sabemos que hay sectores estratégicos que apoyar, es cuestión de generar una alianza, ¿verdad? O alinearlos. En ese caso, el costo, ¿verdad? Es mucho menor porque es articular. Y con esto vamos generando, ¿verdad? Pequeños ganes, para poder generar esa innovación. También articularlo con la inteligencia artificial, ¿verdad? Que hoy en día está implementada en todos los sectores, es algo muy transversal. Pero si sabemos que hay sectores específicos que necesitan más, o en este caso, stakeholders como las pymes, como los emprendimientos, ¿verdad? Que se puedan desarrollar mejor con inteligencia artificial, es bajarlo, ¿verdad? Y hacerlo escalable para esos sectores, para que estén de la mano en muchas de las cosas. Y aquí es donde uno puede hacer alianzas, por ejemplo, con el clúster de TICs, ¿verdad? Hay un clúster de TICs, con el clúster de ciberseguridad también. Eh, Creo que en mucho de esto, ¿verdad? La innovación es importante, pero primero tiene que estar la articulación para que se genere ese ecosistema, para que sea sostenible, ¿verdad? Porque si no, el derrame va a ser igual en unos pocos, ¿verdad? Oscar, ¿qué papel juegan las entidades públicas y los organismos de apoyo en esa promoción de la innovación en el país? ¿O qué tanto Bueno, papel juegan más bien? sí. Bueno, es determinante. Por ejemplo, bueno, en nuestro caso, el Ministerio de Ciencia y Tecnología genera la política nacional, ¿verdad? Articulando desde la parte de digitalización, la parte de innovación, desarrollo, investigación científica. Eh, Hay una promotora de innovación muy reciente, ¿verdad? Que es como el brazo ejecutor del ministerio. Entonces, muchos de esa línea, esa visión, la idea es que esté muy articulada. Si bien es cierto, tiene poco tiempo, ¿verdad? De estar trabajando, la idea es que se fomente y se le dé más robustez, ¿verdad? A esa promotora con fondos concursables para las pymes,
Tenemos un sistema de banca para el desarrollo, ¿verdad? Que mucho va enfocado a pymes. Entonces es cuestión de ver esas necesidades que lo determina el mercado. Hay una dirección muy importante en la promotora de comercio exterior que es de inteligencia comercial. Entonces, alineando todas esas piezas, viendo los mercados emergentes, esos emprendimientos que están saliendo, ¿verdad? Que se articulen a las necesidades del mercado es muy importante y el ecosistema tiene que funcionar. También para generar encadenamientos para que esto sea sostenible. Perdón, a propósito de esos encadenamientos, ¿qué aprendizajes ha dejado esa experiencia en Costa Rica cómo pueden convertirse en instrumentos que promuevan el desarrollo económico, Oscar? Recuerdo una experiencia que tuvimos generalmente año a año aquí el Ministerio de Economía genera una Expo Pyme, ¿verdad? Que invita a pymes que puedan promocionar sus productos. Eh, Hace 2 años tuvimos una mesa, 3 años, perdón, una mesa de encadenamientos en donde la idea era conjuntar pymes con clúster, ¿verdad? Entonces hicimos unos requerimientos de los clúster, no solo en temas de su sector, ¿verdad? Sino también en temas de servicios, de productos. Y el resultado fue muy interesante porque no solo en el sector alimentario logramos, ¿verdad? Hacer ese acercamiento y luego darnos cuenta, ¿verdad? Después la empresa nos contó que logró el negocio, ¿verdad? Porque el hacer el encadenamiento es una cosa, ¿verdad? Y que logre el negocio es otra. Eh, y tuvimos la experiencia con el clúster de ciberseguridad, que le pudo vender servicios a empresas de el clúster de biotecnología, por ejemplo. Había una empresa de clúster de TICS, que era una pyme que logró articular con Equifax, ¿verdad? Que es una empresa bueno, regional y que no encontraban la solución de software que ellos requerían para un tema y lograron encadenarlo. En mucho es no solo presentarlos, ¿verdad? Ver qué encadena, sino darles ese seguimiento. Y ahí es donde está el secreto, ¿verdad? De verla, cómo conjuntar esa necesidad y que se pueda realizar un negocio que sea sostenible. Y en mucho va con el modelo de negocios que tienen las empresas, su propuesta de valor. A veces eh, sí están desalineados con el mercado, ¿verdad? Con lo que necesita el mercado o no tienen esos espacios de encuentro, ¿verdad? Por eso el papel de las cámaras empresariales, de los clústeres, y en este caso de los espacios que se fomenten desde el sector público, desde el gobierno, eh, debería hacerse como esa inteligencia. Algo que nos hace falta y creo que es fundamental es poder tener expedientes, ¿verdad? Empresariales, así como lo tenemos en los programas sociales, ¿verdad? De apoyo, ya sea de vivienda, salud, a, algún apoyo social, económico. Tener ese expediente personal para ver cuánto apoyo se le ha dado a lo largo del tiempo a una persona y que ha salido de la pobreza. A nivel de empresarial sería muy interesante poder llevar esos expedientes de aquellos que ya han recibido algún apoyo, cómo les fue, ¿verdad? No castigarlos, sino ver, bueno, qué sucedió para ir mejorando los programas de hacerlos de manera más especializados, ¿verdad? Y eso creo que podría servir y ahí el rol del sector público y la organización empresarial como cámaras, clúster, puede ser determinante. Me llama la atención algo al escucharlo hablar de las iniciativas clúster. Nombró a ciencias de la vida, un clúster biomédico, dispositivos médicos, la iniciativa clúster de logística, ciberseguridad, tecnología. Y me llama la atención es porque además de estos sectores que me parecen muy interesantes, a Costa Rica la conocemos mucho por un tema de turismo rural o turismo de naturaleza, que se oye hablar mucho de él, y un tema agroindustrial. Incluso alguna vez tuve oportunidad de ir a mediados de los 90 a conocer
cómo estaban trabajando allá cuando en el departamento del Quindío, en esta región, estábamos empezando a hacer los primeros pinitos en temas de turismo. Y quisiera preguntarles si en estos cadenas de valor que tienen que ver con el turismo rural y de naturaleza, aquí lo llamamos iniciativa clúster de turismo de experiencias, y en las Mm. partes agroindustrial también tienen clúster consolidados, y cómo podríamos también pensar en hacer un poco lo que yo llamo la polinización cruzada, que es un mismo benchmarking, cómo podemos llegar a compartir experiencias entre los clústeres de ustedes y los de nosotros y poder hacer un aprendizaje mutuo de lo que hemos venido haciendo. Eso es fundamental. Eh, Nosotros, que es algo importante que aprendimos en el proceso y en eso tuvimos mucho apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, porque diseñamos una estructura, ¿verdad? De cuáles son esos instrumentos, un kit de instrumentos, de batería de instrumentos y herramientas que nos servían para determinar la madurez del clúster, ¿verdad? Incluso vimos documentos que ustedes tenían para esa clasificación, ¿verdad? Por desarrollo local, productividad, etcétera. Y lo que fuimos fue categorizando las iniciativas clúster, ¿verdad? Muchas ya estaban en proceso, un poco más fuertes, ¿verdad? Y requerían impulso estatal. Otras sí, había que arrollarse las mangas, como decimos acá, y ayudarles a pujar, ¿verdad? Y otras se quedan en el camino, ¿verdad? Son aquellas iniciativas que no tuvieron tal vez su fuerza, tal vez fueron promovidas por el gobierno o fueron promovidas por un llanero solitario, como lo dice Engage Innovate en su metodología. Y, y con turismo es algo interesante, teníamos identificado eh, dos iniciativas muy en pañales, ¿verdad? Que tiene que ver con la parte sur, que es más de ecoturismo, ¿verdad? Un turismo más rural, comunitario, eh, de experiencia también. Eh, Tenemos la zona norte, ¿verdad? Que es un turismo más de montaña, más de aventura, ¿verdad? Y también ya el turismo de playa propiamente, que en Punta Arenas, toda la parte de Guanacaste es muy fuerte, que es en la zona pacífica. eh, y logramos, ¿verdad? Utilizar las herramientas, generar sesiones, ¿verdad? Reuniones, irlos articulando. Pero aquí hay una estrategia que el ICT, que es el Instituto, ¿verdad? Costarricense de Turismo, ha realizado, que ha sido, creo que de las cosas que nos ha dado eh, beneficios, ¿verdad? Para la atracción de turistas. Ha sido un programa que ya tiene años, de los 70, cuando hicimos apuestas por la ley de parques nacionales, ¿verdad? Eso nos trajo muchos beneficios y fue ir generando destinos. Entonces, la estrategia fuerte en Costa Rica a nivel de turismo, que creo que puede, en ese intercambio de experiencias, puede ser algo interesante, es que se va más por destino, ¿verdad? Promocionar un destino, generarlo. Nos hace falta la madurez para concatenar, si en un polo de desarrollo hay diferentes destinos, unirlos, ¿verdad? Como un clúster. Intentamos hacerlo, pero creo que falta más madurez un poco de los actores, ¿verdad? Y eso es una tarea pendiente. Pero por la parte del programa de destinos, de la estrategia que tiene, es algo, digamos, que tenemos muy positivo. Y de hecho estudiamos mucho, ¿verdad? La experiencia Cartagena, eh, para ver cómo podemos clusterizar una propuesta de valor conjunta de esos diferentes destinos, ¿verdad? Entonces, eso es una tarea pendiente que hay que trabajarla en ese sector específico y también algo pendiente en el sector agro también, que aquí es donde yo alineo un poco ese intercambio de experiencias de que ustedes los han hecho bien con los territorios inteligentes, ¿verdad? Ir determinando territorios inteligentes para ir generando esa base productiva un poco más sólida, y no tan de brecha entre el agricultor, ¿verdad? Que tiene
mucho capital, mucha innovación, y el pequeño o micro agricultor que apenas está subsistiendo. Entonces, en esa brecha, también en la parte agrícola, y tal vez como lección aprendida, ¿verdad? De lo que nos ha pasado, hay que ir generando esa base productiva fuerte, irlos asociando de alguna manera diferenciada, y ya luego pensar en que se puedan clusterizar, ¿verdad? Porque algo que aprendimos es que aquí en Costa Rica es que no todo es clusterizable y a veces tiene que ser como un proceso genuino, ¿verdad? Que se vaya desarrollando. O sea, nosotros en Colombia, de hecho en la escuela, hace tal vez 3 años empezamos un proceso con el respaldo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con Fontur y con Colombia Productivo, que en su momento era la agencia que promovía todo el tema de clúster en el país sobre turismo comunitario. Empezamos a trabajar sobre todo con unos departamentos en Colombia, que son los departamentos del sur del país, que son todos departamentos selváticos que están entre la selva, la Amazonía y la Orinoquía. Y empezamos a trabajar a promovernos turismo de un turismo, bueno, algunos biocultural, algunos de naturaleza, y fue una experiencia bastante interesante porque logramos vincular a los diferentes actores de esas cadenas de valor de los destinos turísticos, vincular destinos turísticos diferentes, pero además les creamos producto turístico, es decir, llegamos hasta crearles todo el recorrido que puede llegar a ser un turista específicamente mirando el mercado internacional a esos destinos que son además supremamente apetecidos en el mercado internacional. O sea, nosotros tenemos un turismo bastante interesante internacional para esos destinos de selva, de naturaleza, de costumbres, cultura y de etnia que son bien atractivos para muchos visitantes. Nosotros tenemos una experiencia interesante en ese tema y creo que Costa Rica tiene los elementos necesarios que no interesa, o bueno, hay parte del ejercicio que hay que hacer es ayudarlos a madurar esos procesos sobre todo de trabajo colaborativo en la búsqueda de un mejor bienestar para todos los miembros de una comunidad, ¿no? Ujú. Sí, totalmente, porque el potencial existe, ¿verdad? Hay una oferta turística muy bien determinada, eh, que de hecho, eh, con un apoyo que tuvimos, hay unos fondos aquí que son de preinversión, ¿verdad? Que hay que concursar por ellos. Se logró generar una estrategia turística y el secreto en muchos de los lugares ha sido generar esos ecosistemas turísticos. Por Mm. ejemplo, tenemos Monteverde, ¿verdad? Acá en Costa Rica, que al que esté escuchando, cuando tenga la oportunidad de venir, se lo recomiendo bastante. Igual en la zona norte, alrededor del volcán Arenal, eh, se generó ese efecto, ¿verdad? Ese efecto de multiplicador, pero bien pensado, ¿verdad? En alguna medida bien pensado, que funciona, ¿verdad? Pero son esos casos aislados que hay que escalarlos, y también el tema de cómo conjuntar la oferta gastronómica, ¿verdad? Con toda esta parte cultural, es fundamental, y creo que ahí podemos aprender bastante, ¿verdad? De lo que ustedes han estado desarrollando, y, y que el ICT lo ha hecho muy bien en la determinación de destino turístico y está trabajando en esas zonas para hacer todo un corredor turístico, ¿verdad? Y creo que los habilitantes, ¿verdad? Ya se van generando para luego ya hacer esa asociatividad importante, y que no sea que lo que se logra evitar es ese turista, ¿verdad? Extranjero que viene y ya tiene, digamos, su agenda turística montada, por decirlo así, en los grandes hoteles, ¿verdad? Que son internacionales, sino también que tengan esa experiencia de quedarse, ¿verdad? En un pueblo, eh,
disfrutar, ¿verdad? De la naturaleza, de la experiencia de la gente. Y aquí hay mucha riqueza, al igual que ustedes la tienen, ¿verdad? Tenemos dos salidas de mar, ¿verdad? Tenemos el Mar Caribe, tenemos eh, el Pacífico y con algo muy importante que en cuestión o en un radio de 4 horas puedes estar en el centro del país, en la montaña o en la playa. Eso se ha, digamos, vendido muy bien, por decirlo de una manera, y la interconexión es lo que necesitamos seguir fortaleciendo para que siga generando, ¿verdad? El rédito que hasta el momento ha generado en nuestra economía, ¿verdad? Creo Ahí que, vamos encontrando excusas, Armando, para visitarlos, ¿no? pero no solamente Siéntanse visitarlos, bienvenidos. sino que Oscar tenga la oportunidad de venir a esta tierra. Hay cierto parecido entre la zona central colombiana, en donde estamos, el Quindío, que se llama el eje cafetero, y Costa Rica. Cuando uno se aproxima al aeropuerto de la capital, uy, se me olvidó el nombre. ¿Cómo se llama el aeropuerto El Dorado. no, el Ah, aeropuerto de Juan la Santa María. en Costa Rica. Ajá. Cuando uno aproxima ya, uno empieza a ver las lucecitas, la cantidad de caminos que hay, el verde, es muy parecido a esta zona. Ojalá algún día Ujú. tengas la oportunidad de venir y deberíamos de hacer la posibilidad de hacer un intercambio de conocimiento entre ustedes y nosotros. Y además porque nos unen muchos temas que tienen que ver con ese turismo rural, ese turismo de experiencias, ese turismo de naturaleza que tenemos también acá. Creo que hay muchas cosas que aprender mutuamente. Me parece que sería bueno pensar en eso, César. De esto, eso son cosas que nacen de estas experiencias. Y si algún Bueno, día pues pongámonos vamos, de tarea. y si algún día vamos, te recomiendo una cosa, César, el volcán Boas. Después de que uno ve el Ah, sí. Boas y ve ese cráter de 1,5 kilómetros de ancho, queda uno totalmente sorprendido y que ve la actividad del volcán en la parte baja cuando la lava está surgiendo. Es espectacular. Sí, qué bueno. Haré caso de su recomendación, Armando. Sí, Muchas gracias. Bueno, yo creo que ya para ir finalizando, Oscar y Armando, porque aquí podríamos quedarnos conversando varios días sin pausa, para ir cerrando ya esa conversación. Bueno, es innegable las similitudes entre nuestros países. Yo creo que hay unos modelos que son muy similares, aunque es probable que los resultados no hayan sido iguales o similares a los resultados esperados. Sin embargo, pues la estructura empresarial colombiana es muy similar a la que Costa Rica tiene. No sé, no creo que hayan habido muchos cambios, pero al 2022 casi que el 99% de las empresas eran MIPIMES en Costa Rica. Colombia tiene algo muy similar. Un porcentaje muy alto de esas MIPIMES están concentradas en las grandes ciudades del país, por provincias. En Costa Rica, San José, Alajuela, Heredia y Cartago son las que concentran el mayor número de empresas en general. Y mirando un poco eso, Oscar, y conociendo pues los avances que Colombia pues ha venido teniendo en materia de clúster y competitividad regional, ¿qué oportunidades identifica para fortalecer esa cooperación entre ambos países? Algo de lo que hablábamos medio en broma, medio en serio con Armando, el tema del turismo, el tema agroindustrial, pero ¿qué más cosas podríamos eventualmente entender para fortalecer esa cooperación entre las dos naciones? sí, sí, un aspecto a resaltar y ahora que estoy desde la trinchera del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, mucho de lo que se está fomentando de manera muy acertada es en el fortalecimiento de los ecosistemas de innovación, ¿verdad? Y en ese sentido, tener inteligencia estratégica, prospectiva tecnológica, eh, innovación, transferencia y valor agregado, que es determinante. Creo que son campos de oportunidad muy interesantes en el tema de inteligencia artificial y cómo la investigación, ¿verdad? Tanto científica y productiva está más alineada de la parte académica al sector productivo. Creo que son áreas muy interesantes que podemos
en conjunto, ¿verdad? Fortalecer. Y aquí es como esa unión en lo que podemos ir visualizando. Nosotros tenemos agendas, por ejemplo, en el tema de tecnologías emergentes, ¿verdad? Esos estudios prospectivos creo que pueden ser muy, muy interesantes y, y el tema sobre todo de cómo se genera un hub, ¿verdad? En temas regionales, con investigación aplicada, con cierre de brechas y cómo la investigación y la innovación pueden estar mejorando la calidad de vida de las personas y de los productores en la parte agroindustrial puede ser muy determinante. Eh, Sobre todo esa mejora de ecosistema productivo y de innovación a nivel territorial. eh, Me gusta mucho lo que ustedes trabajan de las rutas, de, del programa de clúster, cómo le han dado sostenibilidad y esa vinculación de la cámara empresarial con el sector productivo y a través de los clústeres creo que es un campo de experiencia enriquecedora. Pero varios temas, ¿verdad? Se pueden discutir, pero en este tema de inteligencia artificial en el sector productivo, de mejorar los ecosistemas de innovación, creo que es parte de cómo ir alineando cosas, ¿verdad? Que todavía estamos trabajando, ¿verdad? Y que pueden ser beneficiosas para no no solo nuestras empresas, sino también nuestros países, ¿verdad? eh, y de la vinculación directa de fortalecimiento de la triple hélice, que siempre es fundamental. Pues muy bien, Oscar, muchísimas gracias. No sé, Armando, si tengas algunas palabras finales para ir cerrando nuestro programa de hoy. Creo que es un aprendizaje mutuo de conocer la experiencia que nos ha contado Oscar de lo que ha pasado con la evolución del concepto de iniciativa clúster en Costa Rica. Creo que queda mucho para poder compartir, quedan muchos campos abiertos en los que pudiéramos aprovechar y poder mutuamente aprender ¿no? de Costa Rica y aprender de la región del eje cafetero. Creo que debemos de explorar esas posibilidades. Y muchas gracias, Oscar, por tu voluntad y por tu apertura a contarnos todo lo que han venido haciendo y lo que están haciendo en Costa Rica. Creo que es muy interesante, sobre todo en el tema de tecnología, los temas biomédicos, de logística, que es un tema que yo quisiera también profundizar, en donde estamos también empezando a ser pinitos en el departamento del Quindío y me gustaría profundizar en ello. Muy bien, pues muchas gracias a Oscar, Armando, muchas gracias por este espacio, por esta cálida conversación. Esperamos que esas promesas de estas reuniones se cumplan en algún momento. Los esperamos en una próxima oportunidad. El próximo mes tendremos otro tema de interés relacionado con la competitividad y el desarrollo de estas iniciativas de articulación productiva. Oscar, un gran abrazo en la distancia. Muchísimas gracias por esta conversación. Armando, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, ha sido un honor compartir este podcast con ustedes y estamos siempre a la orden y ahí estamos en contacto.